La Roca, Dwayne Johnson, probablemente una de las personas más exitosas del mundo, además de ser una mole. Es uno de los actores mejor pagados, desempeñó como luchador profesional y siempre lo es con una gran sonrisa. ¿Cuál es el secreto? Hoy seguiré su rutina para comprobarlo, pero esto inicia aquí. 3:30 de la mañana, ya inicia este día. The Rock debe estar muy orgulloso de mí porque hace mucho tiempo no me levantaba a esta hora. Este man está muy loco. Vamos a ver. Y sí, así inicia el día de The Rock, levantándose a las 3:30 de la mañana. Él está muy loco, de verdad. Vamos a tomar un café. Oigan, hace tiempo no me levantaba a esta hora. Está muy solo por acá, ¿ves? Está haciendo harto frío. Sorprendente que a esta hora haya gente saliendo a trabajar a las 3:30, o sea, ya muchas personas ya saliendo en su bicicleta, la otra persona alistándose. Una locura, una locura. Bueno, ya cambiaditos y todo, The Rock se toma un café, seguramente un tinto, como le llamamos aquí en Colombia, sin leche, sin nada, sin azúcar. Pues bueno, vamos a ver cómo nos va. A ver, yo pensé que iba a ser mucho más duro levantarme a esta hora, pero realmente no, pues no me dio tan duro. Creo que el tintico sí pega duro ahorita, porque sí hace falta. Yo usualmente no salgo sin comer algo, por lo menos probar algo. Esto creo que me da energía para ahorita lo que sigue. La siguiente cosa que hace La Roca es ir al parque a trotar. Me da un poquito de cosa a esta hora porque pues estamos en Latinoamérica. Pero pues bueno, voy a grabar de ahí un poquito. Este man está muy loco. Entonces, let's go. No les miento, las calles están totalmente solas. Como lo ven, soy la única persona que va a empezar a trotar a las 4 de la mañana. Y bueno, aquí va a ser nuestro lugar para empezar a trotar. La Roca más o menos trota unos 25, media horita a 50 minutos diarios. Entonces, esa es como la primera actividad que él hace. Miren que las personas pasan y se quedan mirándome. Como viste, man, a las 4 de la mañana trotando. Pero pues bueno, la zona no está tan mal. Pensé que iba a estar más feito, pero no, está tranquilo. Lo siento seguro. Entonces está bien por ese lado. Y pues digamos que con este frío no se siente tan duro el trotar hasta ahora. El cuerpo se calienta y se enfría al tiempo. Entonces está bueno por ese lado. Ya voy unos 20 minutos trotando. A trotada sí me ha dado un poquito más duro porque yo no, muy pocas veces troto, pero vamos bien. Finalizamos ya la trotadita. No les voy a mentir, creo que toda mi energía se fue en los últimos 5 minutos del trote. Estaba muy cansado, me duelen mucho los pies. Vamos a estirar y nos vamos para la casa. Pensé que iba a estar mucho más solo, digamos, cuando estuviera trotando, pero realmente no. Hay muchas personas que sacan los perros a esa hora, a las 4 de la mañana en punto. Varias personas empezaron a salir. Sobre las 4:15 ya se ve el movimiento de personas como que para ir a trabajar. Yo sé que de pronto para muchos las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana o 4 es un horario como a esa hora levantarse muy difícil, pero pues en Latinoamérica casi siempre es así, ya se ve más movimiento a esa hora. Curiosamente, yo por un año tuve que trabajar, tener como esa rutina de 3:30 de la mañana todos los días me levantaba y a las 11 de la noche, 12 llegaba a la casa a dormir, a descansar y otra vez así. Y no es fácil, es duro, es duro. Y es que sobre las 4:30, 4:15 ya empiezan a salir todos los transportes públicos aquí en Bogotá. Entonces seguramente debe ser por eso que ya la gente te empieza a camellar.
Yo salía de mi casa a las 4:15 de la mañana. A las 4 de la mañana estaba saliendo para coger el alimentador, porque entraba a estudiar a las 6 de la mañana. Entonces, sí, es como duro, pero pues ya hay mucho más movimiento. Y pues bueno, sigamos con esta dura rutina de La Roca. No les voy a mentir, ya quiero llegar a la casa y tengo unas ganas de acostarme a dormir. Lo que sigue es el desayuno. Vamos a preparar algo. Pues él come muy cargado, o sea, mucha comida. Claramente se entiende por qué, porque esta rutina es muy dura. Pues no, hagamos el desayuno y luego ya les cuento qué sigue. Oiga, ustedes no se imaginan el esfuerzo que estoy haciendo en este momento para no irme a dormir, porque realmente me siento muy cansado. Ya estoy haciendo el desayuno, pero estoy que me duermo, estoy que me acuesto a dormir. Aquí están los sándwiches, ya voy a poner a calentar el agua con una aromática y unos huevitos. Les muestro aquí el desayuno. Pues digamos que a la comparación de lo que come La Roca no es nada, pero es que si come mucho ya también trasboco, entonces está bien. Como para este momento está bien, entonces vamos a comer y a disfrutar el desayuno a las 5 de la mañana. Yo les contaba a ustedes que yo me levantaba más o menos a las 3:30 de la mañana por un año aproximadamente, de lunes a viernes, porque entraba a estudiar a las 6 de la mañana y era muy lejos, o sea, era muy lejos. Tenía que salir a las 4 en punto, 4:15 a coger el alimentador o el transporte público aquí de Bogotá y irme por allá bien lejos, como a 1 hora y media, casi 2, no, como 2 horas me echaba. Y de ahí estudiaba, tenía un lapso de 1 hora para almorzar y en ese tiempo yo trabajaba en los buses cantando, entonces tenía que trasladarme hacia el otro lado a seguir estudiando, porque después yo me había ganado una beca de portugués. Entonces de ahí trabajaba, salía, era de 6 a 12, de 12 a 1 tenía ese tiempo para almorzar y ir a trabajar lo que pudiera. De 1:30, 1 a 5, 5:30 tenía la clase de portugués, de ahí salía. Seguía trabajando en los buses hasta ir al entrenamiento, que llegaba más o menos como las 6:30, 7. De 7 a 9 entrenaba y ahí caminaba hasta la casa y llegaba para a las 10, 11. Y hacer trabajos y me acostaba para las 12. Así era mi rutina. Pero, o sea, les voy a ser muy sincero. A la fecha de hoy, si me tocara hacer esta rutina todos los días, no creo que lo lograría. Estoy que me duermo. Ya se hizo el primero de Rock. Siéntete orgulloso, porque no me he ido a dormir todavía. Ustedes se preguntarán, Steve, ¿por qué no te has bañado? Y de eso yo no sé primero. Pues porque ahorita seguimos con otro entrenamiento que él hace. Va al gimnasio y ese tipo de cosas. Entonces, pues no quiero estar sudado y ahorita nos bañamos, que creo que eso lo va a ser lo más difícil para mí. No el bañarse. Ya después se verán por qué. Vamos a lavar la losilla. Tengo que sacar al perro a pasear. Entonces saco primero al perro, llego y me voy para el gimnasio. Bueno, no tengo gimnasio, ¿no? Pero voy a un lugar donde hay como un tipo de gimnasio que está bueno para hacer ejercicio. Ringo, preparado para salir. Vámonos. Les cuento que ya el clima pues ya no sé, tan oscuro. Ya está saliendo. Pues se está poniendo bien chéverecito el clima. Está haciendo más frío de lo normal. Pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va con el Ringo primero. Tengo que sacar al perrito. Vamos para el primer entrenamiento que hace La Roca. Vamos se supone que es el gimnasio, pero pues yo no pago gimnasio ni de esa vaina. Entonces vamos a ir a un gimnasio que queda cerca aquí a la casa, donde hay un parque. Seguramente ya debe haber gente, porque pues cuando saqué al Ringo ya había varias personas haciendo ejercicio, entonces pues está bien. Entonces vamos a ir allá y vamos a hacer un rato de ejercicio. Ya se ve más movida la ciudad realmente, ya está más movido, ya mucha gente ya está saliendo a trabajar o ya está trabajando. Entonces vamos para el gimnasio a ver cómo nos va. Ya hemos llegado al gimnasio y eso está re difícil, pero este es el gimnasio donde vamos a entrenar hoy. Ya salimos del gimnasio. No les hablé así como mucho porque pues estaba mucha gente y no quería como incomodar, y que digamos que a donde se entrena ahí, pues digamos que hay cosas como ilícitas por ahí, entonces no se puede grabar mucho. El caso es que en un momento sí se me fue como la energía, no sé por qué, pero me dio mucho sueño, pero ya después otra vez como que haciendo los ejercicios me despertó. Pero pues bueno, ahí vamos a seguir con la rutina.
no está nada fácil, pero ya estamos aquí en casa y pues yo siento que he hecho mucho. Jefe, estoy cansado. Sí, me siento un poco agotado realmente, pero pues seguimos con el reto, con el reto que él hace, con las vainas que él hace. Lo siguiente que él hace es tomarse pues un café, en mi caso va a tomar una aromática y curiosamente vamos a ver las noticias. Es algo que me pareció súper extraño porque pues sí, usted se levanta a ver las noticias que está pasando en el mundo. Pues vamos a ver qué tal y mientras que nos tomamos el cafecito. Y pues bueno, seguimos con este increíble reto. Siento que ha pasado mucho tiempo desde que me levanté y siento que he hecho muchas cosas. Delicioso el tecito. Vamos a ver las noticias del día de hoy. Vamos a ver desde el computador porque pues estoy grabando con el celular. Vamos a chismosear, a ver qué nos encontramos por ahí. Algo que me parece interesante al momento de ver como las noticias y ese tipo de cosas es que siempre está pasando algo, ¿no? O sea, uno dice, no creo que pase nada. Estoy cada ratico, cada 10, 5 minuticos están poniendo cosillas. Ve, interesante. Ahí estamos mirando noticias. ¿Qué tan abrumador puede ser? Pues no sé, imagínese usted en la mañana y leer que robaron a una persona aquí en Bogotá. Entonces, vamos a ver qué cosas buenas. Casi siempre pues, lo que estoy viendo es cosas no tan positivas. Muchachos, ya se cumplió de tomarse la aromática y de pues ver las noticias. Creo que lo disfruté, no sé si porque sea ya un señor, pero se disfrutó bastante. Pensé que me iba a costar un poco estar leyendo cosas negativas, la gran mayoría, pero pues cosas de interés también aparecieron ahí chévere, entonces creo que valió la pena. Ahora lo que vamos a hacer es, se supone que La Roca vuelve a ir al gimnasio, pero pues nosotros no vamos a ir al gimnasio, sino vamos a entrenar, vamos a hacer breaking un rato y bueno, ya después volvemos y bueno, ya les sigo explicando. Ya llegamos como al lugar donde voy a entrenar. Este es un parque donde yo usualmente siempre vengo como a hacer mis entrenamientos. Vamos a hacer algo un poquito no tan extenso de pronto como La Roca porque pues yo tengo una lesión en el hombro también, entonces ahorita no puedo hacer como mucha fuerza, pero entonces vamos a practicar unas cositas que necesito practicar hoy. No sé si fue lo del ejercicio o qué, pero mi cuerpo no está respondiendo como debería responder para los movimientos. Pero igual, sigo aquí practicando. Les cuento que ya terminé el entrenamiento. Realmente me siento muy, pero muy cansado. Como les dije, no, el cuerpo no me está dando. Yo no sé cómo hace La Roca, porque él duerme entre 4 a 6 horas más o menos. Entonces es muy complejo, o sea, la rutina está... Esta la puedo hacer uno, dos, 3 días lo puedo hacer, pero de ahí para allá ya tomar la misma rutina todos los días. O sea, yo siento que esta rutina que tiene es para pronto competidores, personas que quieran ser como mucho más expertos, porque pues sí, siento ahora más la fuerza. O sea, hoy que hice ejercicio, corrí y estoy entrenando breaking, siento mucho más fuerza, pero digamos que los movimientos por el cansancio de la madrugada no son como los que siempre tengo. Y igual pues en la noche vuelve y entrena La Roca. Digamos que ahorita él, ¿qué haría? Iría para su casa y se metería a bañar. Pero la vaina es que este man se baña como 3 veces al día con agua muy fría. No piensa solo en un baño normal, sino 3, hermano. ¿Qué pasa ahí cuidando el medio ambiente? Y aquí en Bogotá que estamos en racionamiento, menos mal hoy tengo agua. La vaina es que yo no soy como muy amante al agua fría, pero pues bueno, vamos a hacerlo. Me van a escuchar gritar porque odio el agua fría. Bueno, a ver, digamos que el agua ahorita sí se encuentra, no se siente tan fría como esta mañana. Uy, no, esto es horrible. Bueno, ya por lo menos ya pasa el miedo. Con razón, La Roca se baña con agua fría 3 veces al día, porque realmente esto uno sí lo despierta, pero uy, no. Es como si le inyectaran una adrenalina y ya el cuerpo se relaja. Pues digamos que el nivel de entrenamiento de él es bárbaro. Y de aquí él lo que hace después de bañarse es irse ya a trabajar. Y él trabaja más o menos unas 11 a 15 horas, hay derecho. Imagínense pues toda la carga que él mantiene. De aquí pues yo me voy a poner a trabajar, a hacer unas cositas que tengo que hacer, unos pendientes, ponerme a editar
porque tengo que hacerle y bueno, les seguiré contando a ver si no me coge el sueño ahorita o cómo me va a mí. Algo extraño que me pasa a mí es que yo cuando tengo que editar o cosas en el computador, yo no puedo sentarme en una silla, me toca estar acostado. Es algo raro, pero así trabajo y trabajo creo que bien, rápido y soy efectivo, no me distraigo ni me da sueño. En cambio, si yo me siento en una silla, vaya. Hay que estar haciendo la roca en este momento. Siéntete orgulloso porque no he sentido miedo, no he sentido miedo, no he sentido sueño. Creo que algo que para mí yo pienso que es importante y es que a mí no me afecta el madrugar. A mí me gusta muchísimo madrugar. De pronto para otras personas sí no. Y pues también con la cuestión del ejercicio pues también me gusta. Entonces pues no me ha afectado así tanto. Digamos que probablemente mañana sí ya no vaya a aparecer, amanecer con mucho dolor de cuerpo, pero pues bueno, hace parte de, del este. Siento que hay mucho tiempo, le queda a uno muchísimo tiempo, siento que hice muchas cosas en un solo día. Entonces creo que sí, en el sentido de tiempo uno hace muchas cosas, pero pues el desgaste físico y mental creo que también pues está, ¿no? O no sé si de pronto se acostumbra. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo saber en los comentarios. Bueno chicos, ya son como las 11 de la noche y pues ya me voy a ir a acostar. Más o menos a esta hora se acuesta La Roca. Pues estuve haciendo cosas todo el día del trabajo, sí, haciendo editando, todo ese tipo de cosas. Realmente sí me siento muy agotado. No sé si volvería a levantarme a las 3 de la mañana al otro día. No lo creo que lo haría. Es un reto bastante fuerte. Si lo hace él todos los días es muy agotador. Pero pues digamos que sí. Sí se ve que el tiempo alcanza para todo. No siendo más chicos, déjenme saber en los comentarios. ¿Ustedes harían este reto? No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo por ahí con todos sus amigos fitness y los que no quieren ser fitness o los que conozcan La Roca y quieren trabajar como él y hacer esta rutina, pues ya lo saben cómo es. No alcancé a hacer el último entrenamiento porque se vino a llover durísimo, entonces no pude salir de la casa realmente, pero estaba igual súper agotado. Entonces, descansen y suscríbanse, picos.